Bien, amados hermanos, hoy nos toca entonces hablar sobre la mayordomía de los recursos económicos. Y para esto quisiera hacerle un par de preguntas. ¿Qué tenemos actualmente para administrar? ¿Qué cosas tenemos para administrar? Tenemos talentos, tenemos dones, tenemos tiempo, tenemos bienes, tenemos una casa, tenemos una, qué sé yo, una propiedad. No sé, ¿qué cosas tenemos para administrar? También seguramente tenemos algunos ingresos o finanzas para poder administrar. En estos días hemos estado aprendiendo sobre la importancia de ser buenos mayordomos. Y esta mañana vamos a ver específicamente la importancia que tiene para nosotros el ser fieles administradores de nuestras finanzas. Todo lo que se llame recursos económicos. Por eso la siguiente pregunta es, ¿qué es entonces la mayordomía financiera? ¿Con qué se come eso? ¿Qué significa mayordomía financiera? En pocas palabras, hermanos, es la manera en la que usamos nuestros recursos para satisfacer nuestras necesidades y también para dar para la causa de Cristo. Eso es mayordomía financiera. ¿Cómo yo utilizo este recurso para mis necesidades, para satisfacer esas y también para aportar al reino de Dios? La mayordomía financiera es algo en lo que todas las personas están involucradas, lo sepan o no. Cada persona es administradora de lo que Dios le ha dado, incluido el dinero y los bienes materiales. La diferencia es que puede ser una buena o un buen mayordomo, un buen administrador o un mal administrador. Esa es la diferencia. Si nosotros como que nos hacemos los desentendidos y decimos no soy yo administrador de nada, sencillamente vamos a llegar a ser malos administradores porque ni siquiera sabemos que estamos con esa función o con esa responsabilidad. Y es que, hermanos, Dios tiene un plan perfecto para lo que usted debe hacer con su dinero y su riqueza material. Dios tiene un plan perfecto para bendecirle con el aumento de dinero y bienes materiales y para que aumente también su capacidad de bendecir a otras personas. La clave está en descubrir cuál es ese plan que Dios tiene para cada uno. ¿Cuál es el plan de Dios para que yo sepa usar bien todo lo que Él me ha dado específicamente referente al dinero? Hermanos, es muy importante que nosotros entendamos estos principios para que sepamos cómo ser buenos mayordomos de nuestras finanzas. Por eso vamos a desarrollar esta predicación en base a tres preguntas claves. ¿Qué significa dar? ¿Por qué debo dar? Y finalmente, ¿qué hacer con mis recursos económicos? Son preguntas que deben de ser contestadas ampliamente y bíblicamente para que estemos seguros de qué es esto de dar y cómo yo puedo llegar a ser un fiel mayordomo en este aspecto. Entonces, vamos con la primera pregunta. ¿Qué significa dar? ¿Qué es dar? ¿Por qué yo tengo que hacerlo? ¿No? Dar, hermanos, es un desprendimiento en realidad. La Biblia cuando habla de dar, lo habla en forma de que hay personas que tienen el don de dar, el don de desprenderse de sus cosas, el don de simplemente repartir, ¿no? Eso significa dar. Dar es un desprendimiento, es desprenderse de los bienes materiales para que no confiemos en ellos ni dependamos de ellos para ser felices. Y ese es el mito que a veces nosotros creemos, que vamos a ser felices cuando tengamos una movilidad, una casa, después cuando tengamos dos casas, una mansión, qué sé yo, una isla, un continente, y va, sigue, ¿no? Entonces, cuando nosotros damos, estamos diciendo, o nos estamos diciendo que queremos desprendernos de eso que no en sí nos va a traer felicidad y más bien
nos va a ayudar a que nosotros confiemos en el Señor plenamente. Lucas 12:15. Claramente el Señor dice que el dinero no trae la felicidad y tampoco la abundancia del mismo. Dice Lucas 12:15, les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes. Eso no trae la felicidad al hombre, porque si trajera eso felicidad, diría, la vida del hombre consiste en abundancia, en buscar la abundancia de las riquezas. Pero obviamente eso no da. Hemos conocido gente famosa, personas célebres, con mucho dinero, con muchas posesiones, con muchas comodidades, con muchas proyecciones, que al final deciden terminar su vida porque eso no les ha traído felicidad. No, más bien el dinero a veces trae mucho más problemas porque tiene que estar pendiente de que nadie se robe su dinero. Tiene que estar pendiente de administrar bien el dinero. Tiene que estar pendiente de muchas cosas y a veces le trae más dolores de cabeza, más enfermedades, más preocupaciones que el simplemente hecho de no tener nada. Porque el que tiene poco, poco administra y poco es su tiempo que tiene que utilizar para administrar. Pero el que tiene mucho, imagínense, tiene bastante que trabajar en ese aspecto. Por eso, dar significa desprenderse para buscar la felicidad no en el dinero, sino en Dios. Por eso Dios constantemente en la Biblia nos dice, tenemos que dar, tenemos que desprendernos de las cosas, porque al final no nos vamos a llevar ninguna de esas cosas cuando tengamos que partir de esta vida. Dar también es una entrega. Una entrega es como el diálogo que hicieron el cerdo y la gallina, ¿no? Dijo el cerdo y la gallina, hagamos una fiesta. La gallina dijo, yo pongo los huevos y tú pones el jamón. ¿Ya? Claro que para la gallina era fácil poner unos cuantos huevos y mejor, y más aún si era una gallina ponedora. Pero el cerdo tenía que entregar su vida. ¿Ya? No es lo mismo estar involucrado que estar comprometido. No es lo mismo, ¿no es cierto? Dios quiere que nosotros estemos comprometidos con Él y con su causa. Y cuando estamos comprometidos con Él y con su causa, nos entregamos. Y cuando nos entregamos, damos sin ningún problema. Damos sin ningún esfuerzo. Damos sin que nos estén quitando. No lo sentimos que nos están quitando. Porque sencillamente damos como pudiera dar el cerdo si es que quisiera hacer la fiesta como en el ejemplo o en la fábula. Porque significa una entrega total. El Señor quiere que demos como una demostración de entrega. ¿Y qué más entrega, qué más ejemplo de entrega que la que el Señor hizo por nosotros al entregarse con todo para que nosotros podamos recibir la salvación? Entonces, dar significa desprenderse, dar significa entregarse, pero dar también significa demostración de fe. Al dar al Señor le estamos diciendo, demuestro que en este caso tengo fe en que voy a recibir de ti lo que yo te estoy dando. Cuando damos sin esperar recibir, no es un negocio. El negocio significa, yo hago una transacción, te doy algo, voy a recibir algo. Eso es un negocio, eso no es problema, no está mal. Y eso quizás muchas personas hacen todos los días para sobrevivir, para buscar, hacen comercio, prestan dinero, o si no, colocan su dinero en ciertas inversiones. Entonces, eso es un negocio porque uno espera recibir algo. Pero cuando damos al Señor sin esperar recibir, no estamos negociando con Él. Estamos diciendo, Señor, yo te doy libremente. Pero el Señor, al ver esa fe y esa confianza y esa entrega, normalmente nos da mucho más allá de lo que nosotros le hemos dado a Él. Porque el Señor ve eso como una demostración de confianza en que Él nos va a proveer.
Por eso cuando damos al Señor estamos diciendo, confío en que tú vas a proveer. Confío en que tú vas a satisfacer mis necesidades, porque mi confianza no está en lo que tengo, sino en el Dios que tengo y que va a proveer para todas mis necesidades. Por eso, hermanos, desde el inicio de la historia siempre Dios ha pedido a la humanidad que le dé. Desde los tiempos de Abel y Caín, la gente le daba al Señor. Abel le dio una ofrenda, le dio algo sin esperar recibir nada. Caín también dio algo al Señor, solo que la actitud era distinta. Siempre Dios ha querido que nosotros estemos con la disposición de entregar lo que tenemos para adorar al Señor, porque al dar al Señor con la actitud correcta, adoramos al Señor también. Así que no solo es alabando, no solo es en este caso estudiando la palabra o leyendo o dando testimonio, también podemos adorar al Señor dando. Pero obviamente depende mucho de cómo damos. Para Dios importa mucho la actitud. Para Dios importa mucho qué es lo que hay en nuestro corazón en el momento de dar, porque Dios lee y conoce los corazones. Nosotros podemos ver cosas externas, podemos ver quizás cuánto da, cuánto aparece en las ofrendas al final, haciendo un recuento, pero nosotros no sabemos cómo han dado las personas eso que han depositado en el alfolí. Solo Dios sabe eso. Por eso es importante responder a la segunda pregunta que tenemos en este sermón. Es, ¿por qué debo dar? ¿Por qué debo dar? Debo dar, dice la palabra del Señor, porque Dios es el dueño de todo. Dios es el dueño de todo. Dice la Biblia en Salmo 24:1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. De Jehová es la tierra y su plenitud. Ageo 2:8 dice, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Ageo 2:8, mía es la plata y mío es el oro. Y Primera de Crónicas 29:11. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todo. Entonces, hermanos, Dios es el dueño de todo. De Él es la tierra, de Él es la plata, de Él es el oro y de Él son las cosas que están en los cielos y en la tierra. Absolutamente todo es del Señor. Entonces, debo dar porque Dios me ha dado de lo suyo. No es algo que yo he generado por mis propias fuerzas y yo he inventado, sino Dios me lo ha dado. Dios ha permitido que yo lo tenga. Por eso es que le estamos más que todo retornando a Dios parte de lo que Él nos ha dado, porque todas las cosas también provienen de Él. No solo Dios es el dueño de todas las cosas, sino que todo lo que recibimos proviene de Él. Es Dios quien nos da, en este caso, las fuerzas para trabajar, nos da la vida para que podamos vivir para la gloria del Señor. Y la palabra de Dios dice en este caso que todo lo que nosotros tenemos, incluido las riquezas y la gloria, provienen del Señor. El Señor realmente nos da lo que hoy nosotros poseemos. Nuestra fuerza, nuestro poder, nuestra salud siempre viene de parte del Señor, lo cual trae riquezas para nosotros. Y todo eso proviene directamente del Señor. Así que nosotros no podemos decir, yo he generado mis propias riquezas. Yo con mis fuerzas he desarrollado este negocio y he levantado todo esto. No podemos decir o no podemos tener la necesidad de decir, como dijo un día el rey de Babilonia, mis manos han forjado este reino. La gloria de Babilonia ha sido a causa de mi sabiduría y mi inteligencia y de lo que yo he hecho. En el momento que dijo eso, Nabucodonosor no dio gloria a Dios reconociendo que Dios le había dado el reino, sino que más bien se dedicó para sí mismo
esa gloria y Dios le mandó un castigo, una locura de 7 años. Porque hay que estar loco para decir que Dios no nos ha dado nada y que todo yo lo tengo por mi propia cuenta. Hermanos, Dios es el dueño de todo. Dios nos ha provisto todo y todo lo que tenemos le pertenece a Dios. La Biblia dice que de todo lo que nosotros tenemos lo recibimos de parte de Él y pertenecemos a Dios por creación. Por eso, hermanos, dar es una forma de adorar a Dios. Dar es una forma de adorar a Dios. Y Dios siempre nos va a pedir normalmente que la adoremos de esa manera. Es que una cosa, hermanos, es adorar a Dios hablando, diciéndole muchas cosas bonitas y que pueden ser muy sinceras. Pero otra cosa es adorar a Dios dando. Dar es una demostración más objetiva de mi fe y de mi amor a Dios. Si nosotros queremos demostrar nuestro amor a Dios y Dios nos pide, demuéstrame tu amor, nos va a pedir que demos algo. Si no, lo vamos a preguntar a Abraham, ¿qué le pidió Dios que le dé como demostración de amor? No fueron palabras, no fueron sentimientos, fue una demostración clara. Dios le dijo, dame a tu hijo, a tu único hijo, al que amas, a ese, no a Ismael, a Isaac. Y Abraham tuvo que darlo. Tuvo que estar dispuesto a entregarlo, a desprenderse. ¿Se dan cuenta que es una forma de adorar al Señor? Y cuando estaba a punto de degollarlo, Dios le dijo, ya sé que me temes, ya sé que me amas. Cumplió en este caso la prueba que Dios quería que Abraham cumpliese para que al final Dios esté seguro del amor y de la entrega y de la fe que tenía en este caso Abraham. Y Abraham dijo, Dios proveerá. Por eso, hermanos, dar es una forma de adorar. Dar es una forma de mostrar temor a Dios, obediencia a Dios y sobre todo una disposición de obedecerle. Dar también es una protección contra los peligros del amor al dinero. Dios quiere que estemos protegidos contra esta acechanza. 1 Timoteo 6, del 9 al 10, dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas, hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Por qué debemos dar, hermanos? Porque así nosotros nos protegemos contra los peligros del amor al dinero. No estamos diciendo aquí que el dinero es sucio, sino que depende de cómo uno lo utiliza. Quizás antes se podía pensar esto, pero ahora entendemos que es el amor al dinero, es el apegarse, es el basarse en una vida con ese tipo de pensamiento, lo que nos puede traer muchos peligros. El amor al dinero es la codicia, el amor al dinero es la avaricia, el amor al dinero es el deseo simplemente de no compartir con la gente y yo solamente disfrutar de eso que Dios me ha permitido tener. Cuando nosotros no caemos en el amor al dinero, pues nos libramos, hermanos, de la ansiedad y del estrés. Sí, porque el que ama el dinero va a estar estresado, va a estar ansioso de saber cómo proteger ese dinero, cómo acumular más dinero. Y va a estar centrado en eso y le va a dar una ansiedad y estrés increíble. Y que al final va a poder hasta enfermarse y perder su vida solo por el tema del dinero. El amor al dinero provoca enemistades. El amor al dinero provoca rencillas, tensiones por años y años, porque las personas no quieren que le toquen un solo peso y tiene que enfrentarse a la familia, tiene que enfrentarse a otras personas para en este caso resguardar eso que tanto quiere y tanto ama. Por eso, cuando estamos amando el dinero, estamos sometidos a ansiedad y a estrés. Cuando estamos amando el dinero, estamos
sometiéndonos o cayendo en las garras de la avaricia. De la avaricia, de simplemente no querer soltar nada, no querer dar para nada, todo querer para uno, querer ser como un gran imán que atrae dinero y no que suelta, que suelta, que suelta. Hermanos, Dios quiere que nosotros nos libremos de estas cosas. Porque la avaricia, dice el Señor, es idolatría. Porque se idolatra el dinero, se idolatra las riquezas y se piensa que ese es el Dios. Dice la Biblia, no podéis servir a Dios y a las riquezas, porque amará a uno o despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No podéis tener a Dios como Dios y las riquezas, amarlas de tal manera que sea el Dios de cada uno. Dios quiere que nosotros nos libremos de ese tipo de actitudes y podamos ser más que todos generosos, más que todos desprendidos, y más aún cuando se trata de la causa del Señor, más aún cuando se trata de proveer para las personas que en este caso también están necesitadas. Cuando nosotros damos al Señor, ¿o por qué debemos dar al Señor? Porque así también nos libramos del tema de la envidia, del tema de envidiar a las personas que en este caso están enriqueciéndose o vemos que están saliendo adelante. El Señor dice, no tienes que envidiar a ese tipo de personas porque no corresponde en este caso hacerlo. Salmos 73, 2 y 3 dice, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Pero si nosotros no tenemos amor de Dios, no vamos a tener por qué envidiar a las personas arrogantes que prosperan. Y nos libramos de caer en esa situación. Y obviamente Dios nos libra de muchos dolores. Como dice 1 Timoteo, han sido causa de muchos dolores y Dios quiere evitarnos todo eso. Por eso Dios siempre nos dice, es el momento de dar. Qué interesante es lo que la palabra del Señor dice, que nosotros tenemos que saber qué significa dar y tenemos que saber por qué dar. Y finalmente, la pregunta es, ¿qué hacer entonces con lo que yo tengo? ¿Qué hago con lo que yo tengo? Realmente, hermanos, es algo que Dios nos da como un desafío, porque el dinero no es algo sucio en sí, como le decía en su momento. El dinero en sí es neutral a nuestros ojos. Es lo que hacemos con nuestro dinero lo que cuenta ante Dios. Y Él decía que nuestra vida financiera sea santificada, y lo que significa que manejemos nuestras finanzas con pureza, gobernadas por motivos correctos y de manera que sean aceptables para Dios. Con nuestro dinero podemos bendecir a las personas, pero con dinero también podemos hacer daño. Podemos obtener el dinero de manera honesta, pero también podemos obtener el dinero de manera deshonesta, de manera ilegal. Sí, se puede lavar el dinero, pero también se puede obtener de manera correcta. Dios quiere que nosotros hagamos las cosas que son aceptables para Él y sobre todo que nosotros glorifiquemos a Dios con la forma en que usamos los recursos que Él nos ha dado. Vamos a ver en Lucas capítulo 12, versículos 15 al 21, una de las formas en que podemos usar el dinero. Guardaos de la avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y después el versículo 16 Jesús cuenta la parábola. La heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios.
¿Qué hacer con nuestros recursos económicos, hermanos? Primera opción, podemos acumularlo para disfrutarlo egoístamente. Sí, podemos acumularlo. En la parábola de este rico insensato, el rico empieza con esa idea de acumular más, de acumular más. Y en este caso hace un plan. No hace problema, no se nota aquí, no dice el Señor que este dinero era mal habido. Simplemente dice que, claramente dice, realmente me ha prosperado, he prosperado bastante. No tengo dónde guardar mis frutos, mis ganancias, no tengo dónde más guardar. ¿Qué puedo hacer? Habían dos opciones, ¿no es cierto? O acumularlo, o regalarlo, o compartirlo, o venderlo más barato, no sé. Pero él dice, no voy a hacer eso, voy a acumularlo. Y hace un plan de crecimiento. El problema no es el plan que él haya tenido que hacer o haya pensado hacer. El problema no es que el dinero era mal habido. El problema era que él hacía un plan no tomando en cuenta a Dios. Miren lo que dice. Él dice, en mi plan derribaré, edificaré, guardaré, todo él. Y no tomó en cuenta a Dios. Y eso es lo más necio que puede hacer un hombre cuando quiere hacer un plan financiero. Hermanos, tenemos que tomar en cuenta a Dios en los planes financieros que nosotros hacemos, porque Dios es el que nos da. Y también Dios es el que nos va a quitar. También Dios es el que nos va a proveer o va a dejar de proveernos. Por eso, obviamente, al que nos da todas las cosas, ¿cómo le vamos a sacar de nuestro plan? Tiene que estar en el centro de nuestro plan, aquel que va a ser el que le va a generar para nosotros las finanzas saludables. Por eso, hermanos, si acumulamos para disfrutarlo egoístamente, no estamos tomando en cuenta a Dios, porque ese no es el plan de Dios. También acumulamos porque tenemos miedo a que en el futuro no haya más. Tenemos miedo a que en el futuro nos falte eso que ahora tenemos. Por eso tenemos que acumular. Dice el hombre acá, ya guardado, ahora sí, tendré para muchos años y no me va a faltar. Repósate, come, bebe, regocíjate. Te aseguraste el futuro. Y eso es lo que nosotros tenemos miedo, de que en el futuro vengan malas cosas. Y por eso tendremos que acumular a toda costa. Eso indica, hermanos, falta de fe, falta de confianza. Porque en el futuro el Señor es el mismo. No digo que no seamos previsores, hermanos, sino que cuando hagamos un plan, tomemos en cuenta la voluntad de Dios y que también nosotros hagamos lo que a Él le agrada y no solamente lo que a nosotros nos conviene egoístamente. Dios no quiere que tengamos miedo al futuro. Él quiere que nosotros confiemos en Él y no nos apeguemos a confiar en las finanzas que son temporales e injustas y que al final son pasajeras y no nos proveen ninguna seguridad. Muchas personas que han tenido mucho dinero, después de años no tienen nada, porque no son estables. Pero hermanos, tenemos un Dios que siempre se muestra como proveedor, en el cual tenemos que confiar plenamente. Y también acumulamos porque deseamos controlar nuestra vida. Deseamos controlar todo. Deseamos que todo esté bien cuadrado y que al final no se nos pase nada. Hermanos, Dios es el que controla nuestra vida y Dios es el que también define nuestras finanzas. No tenemos por qué querer acumular y acumular como este hombre rico insensato que al final dice, la mejor idea es acumular. Voy a trabajar. Y dice la Biblia que él trabajó, derribó su granero, los hizo más grandes para tener más granos. Depositó mucho más granos ahí y siguió prosperando en vez de hacer todo lo contrario. La Biblia dice, hermanos, todo lo contrario, que tenemos que dar, no acumular. En Proverbios 21:20, tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio. Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa, todo lo derrocha. ¿Qué quiere decir? Que el hombre sabio
siempre va a tener tesoro precioso y aceite. Abundancia significa eso. Pero el insensato siempre va a derrochar todo lo que tiene. Entonces no se trata solamente de tener, sino se trata de ser sabio en administrar lo que Dios le ha dado a uno. Y en este caso, la mejor forma de administrar y de tener en abundancia lo que Dios le da a uno no es acumular, como pensaba en este caso el rico insensato. La insensatez nos lleva a acumular y acumular sin tomar en cuenta a Dios. Pero la sabiduría nos lleva en este caso a tener abundancia, pero a la forma de Dios. Y la forma de Dios es dar. Es increíble, no parece coherente. ¿Cómo voy a tener si voy a dar? Pero cuando damos para la causa del Señor, cuando damos para lo que Dios nos pide que demos, el Señor nos retorna mucho más de lo que nosotros hemos dado. Porque así funcionan las cosas del Señor. Así funcionan las cosas de la fe y las finanzas. Al dar, recibimos más. El sabio tiene abundancia y para tener más debemos dar, no acumular. Por eso, hermanos, esa es una primera forma de usar el dinero. Acumularlo para disfrutar egoístamente. Pero también la Biblia dice que podemos usarlo para compartir con los demás y ayudar al prójimo. Vamos a leer una serie de versículos acá, Efesios 4, 28 al 30, que dice: el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. El que trabaja recibe dinero, hermano, recibe el pago. El que trabaja recibe el dinero y con ese dinero puede compartir con el que padece necesidad, con el que está más necesitado que él. Siempre hay alguien más necesitado, hermanos. Siempre hay alguien que necesita más de lo que uno, en este caso, necesita. Así que podemos compartir con él. Podemos usar lo que Dios nos ha dado para este objetivo. Pero también 2 Corintios capítulo 8 nos dice otra forma de poder usar, en este caso, el dinero. 8 del 1 al 4 dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediéramos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Sí, se puede dar para el servicio a los santos. Se puede dar para una causa específica de personas que están haciendo la obra del Señor. Y eso lo reciben como una ofrenda de olor fragante. Podemos usar el dinero también de esa manera. 1 Timoteo 6, 17 al 19 dice: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan las esperanzas en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que la disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Miren qué linda forma de usar el recurso económico que Dios nos da. Que hagan bien, ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, y atesorando para sí un fundamento para lo porvenir. Es una manera de usar los recursos que Dios nos da, y eso es una manera que Dios lo establece en su palabra. Hermanos, también no solamente podemos compartir y bendecir a las personas en el sentido de proveerles para sus necesidades, sino también podemos cumplir lo que dice la palabra del Señor en Proverbios 3, 9 al 10, que dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto.
Hermanos, nosotros con los bienes o recursos económicos podemos y debemos honrar a Dios. Buscar honrar a Dios. Y la respuesta de Dios es: serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. ¿Recuerdan al rico insensato? Podemos hacer una comparación, una diferencia entre estas dos figuras. Aquí la Biblia dice que en este caso igual hay abundancia. En este caso el rico insensato obtuvo la abundancia con sus propios recursos, esfuerzos y no tomando en cuenta a Dios, y él pensó en acumular más, pero la Biblia dice que ese mismo día venían a pedir su vida y no iba a darle ningún tipo de seguridad. En este caso, honra a Jehová con tus bienes, nos promete que también los graneros rebosarán de abundancia. Pero obviamente, si honramos a Dios con nuestros bienes. Dar es recibir. Cuando honramos al Señor con nuestros bienes, el Señor dice claramente, hace que nuestros graneros estén en abundancia. Es decir, no pasamos necesidades cuando damos o honramos al Señor con nuestros bienes. No significa que Dios siempre va a hacer que toda la vida del creyente sea color de rosa. Hay pruebas, hay momentos difíciles, pero el Señor dice que va a proveer para todas esas situaciones si nosotros hacemos esto que dice Proverbios 3:9-10, honrar al Señor con nuestros bienes. Pero ¿cómo debo dar a Dios? ¿Cómo debo honrar? Honramos a Dios cuando damos con la actitud correcta. Y aquí tiene que ver mucho, hermanos, la forma en que nosotros le damos a la causa del Señor. Vamos a ver 2 Corintios capítulo 9, del 5 al 7, donde se nos dice cuál es la actitud correcta al momento de dar al Señor. 2 Corintios 9, del 5 al 7 dice, por tanto, tuve necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Cómo debo dar? ¿Qué actitud es la correcta? Dice la Biblia que las dádivas deben ser voluntarias, no obligatorias. Versículo 5 dice claramente que sean de generosidad y no como de exigencia nuestra. Las dádivas no deben ser exigidas, deben ser voluntarias, deben nacer del corazón. Y aquí Pablo está hablando de una ofrenda a los santos que le dice claramente a la iglesia de Corintios que sea voluntario, que no permitan y no esperen que nosotros les exijamos, porque no vamos a hacer eso. Siempre tiene que ser voluntario. Hermanos, sea diezmo, sea ofrenda, sea primicia, no deben verse como una obligación, porque ninguno de estos elementos son impuestos, no son cosas que se van a cobrar, no son cosas que se deben cobrar, sino tienen que salir de manera voluntaria. Las dádivas no deben ser también espontáneas. Dice versículo 7, cada uno dé como propuso en su corazón, como le nació en el corazón darlo y hacerlo. Entonces significa eso que tiene que ser espontánea. No tiene que ser para imitar a otros, no tiene que estar fijándose uno en cuánto dieron los demás para que yo también dé esa misma cantidad. No. Cada uno dé como propuso en su corazón para una causa específica. En este caso era para la ofrenda de los santos y no puso ningún parámetro en este caso Pablo, sí dijo claramente que lo den, pero que lo dé según lo que hay en su corazón. Y las dádivas o lo que damos al Señor también tiene que hacerse con regularidad. Cada vez que ocurra una situación para dar y no eventualmente. No podemos decir, hermanos, yo ya di, le toca dar a otros. Cuando Dios coloca en nuestro corazón el dar, es porque Dios quiere que nosotros demos. Y recuerden que cada vez que le damos al Señor, le demostramos nuestra fe y nuestra confianza en Él y que el Señor va a proveer. Dios no necesita de lo que nosotros le estamos dando.
Dios es dueño de todo el universo, es dueño de todas las riquezas, de todo el oro y la plata, dice el Señor, como lo hemos visto hace un momento. Lo que Dios quiere ver es nuestra disposición y nuestra entrega y nuestro despedimiento en el servicio al Señor. La actitud, hermanos, es trascendental a la hora de dar a Dios. No se trata solo de cumplir con lo que Dios nos pide que demos. Él quiere que lo demos de corazón y no como una imposición. Dios quiere que disfrutemos y nos gocemos cuando le damos al Señor. Porque dice la Biblia, Dios ama al dador alegre. Y no en que estemos incomodados o estemos fastidiados porque tenemos otra vez que darle. Al dar con alegría, estamos adorando a Dios. Al dar con alegría, estamos adorándole a Dios. Pero al darle a Dios con fastidio, estamos deshonrando al Señor y no lo estamos honrando como debe hacerse. Porque Dios no necesita lo que nosotros le estamos dando. Nosotros necesitamos adorar a Dios con nuestros bienes. Honrarle a Él con lo que estamos haciendo, con lo que tenemos. Y mucho importa la forma en que nosotros le damos. Por eso no debemos caer en los extremos, hermanos. Si yo doy el diezmo a Dios solo por cumplir, no estoy agradando al Señor, no estoy agradando a Dios. Y Él no me va a bendecir. Pero si yo no doy al Señor o lo hago de manera ocasional, estoy demostrando que no confío en el Señor y quiero asegurarme de que todo está bajo mi control. Entonces, Dios nos está hablando de las actitudes correctas. No es por exigencia, no es por presión, no es porque me van a mirar, no es porque tengo que hacer lo mismo que los otros. No, es lo que cada uno ha propuesto en su corazón y lo que nosotros le damos a ese Señor, sea poco o sea mucho, hacerlo con alegría, hacerlo con sencillez, hacerlo con adoración, porque Dios no mira la cantidad, pero sí mira la actitud con la cual nosotros le estamos dando. Pero viene la pregunta final. Entonces, ¿cuánto debemos dar? ¿Cuánto es lo que agrada al Señor? Hay una cantidad específica que dice la Biblia o dice el Señor que tenemos que dar. Pues, hermanos, no hay una cantidad específica, pero sí hay algunos principios que nos van a ayudar a determinar cuánto cada uno le debe dar al Señor. Dice la Biblia que debemos dar con proporcionalidad, de acuerdo a nuestros ingresos. Y eso está en 1 Corintios 16:2, cuando dice de acuerdo a sus ingresos, de acuerdo a su prosperidad, que aparte una ofrenda para dar al Señor, para dar en este caso por una causa especial. Pero también tenemos que dar, hermanos, generosamente. 2 Corintios 9:5-6 dice, específicamente versículo 6, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Hermano, no puede estar en una misma persona las dos actitudes de generosidad y de codicia o avaricia. No puede alguien ser generoso y codicioso al mismo tiempo. Si es generoso, ya no va a ser avaro. Y si es una persona que ha quedado en la avaricia, no va a ser generosa. Por eso insiste el Señor en que nuestras ofrendas o cuando damos al Señor lo hagamos generosamente, porque así nos libramos de la avaricia, porque así también nosotros confiamos en el Señor plenamente. Y debemos dar al Señor también significativamente. Lo que le damos al Señor debe de ser significativo para nuestra vida. Veamos Lucas, capítulo 21, versículo 1-4. Ese cuadro que vio Jesús cuando todos estaban dando la ofrenda. Y lo que vio Jesús nos ayuda a entender qué es una ofrenda significativa. Lucas 21, del 1-4 dice, levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Y vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas. Y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre, echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra.
Mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Hermanos, debemos dar al Señor lo que para nosotros es algo significativo. Y es que no adoramos a Dios cuando damos de lo que nos sobra. Y dice la Biblia acá que los ricos daban de lo que les sobra. Y eso no lo consideraba Jesús como una adoración. Adoramos a Dios cuando damos una cantidad significativa para nosotros, como las primicias, por ejemplo. En el tiempo de los judíos de Israel, del pueblo de Dios, las primicias eran los primeros frutos de la cosecha, lo mejor de los frutos. Y cuando los judíos daban las primicias, implicaba fe y dependencia de que Dios proveerá para ellos en la siguiente cosecha. Por eso le tenían que dar las primicias, lo mejor para el Señor. Y eso era mucho más allá que los diezmos que ellos daban, porque tenían que estar seguros que venía otra cosecha y que ese va a ser para ellos. Pero lo mejor era para ellos, era para Dios, perdón. Por eso, hermanos, lo significativo es lo mejor, es lo que me cuesta, es aquello que en este caso es importante para mí. ¿Qué significaba para los ricos las 2 blancas que la viuda dio? ¿Qué significaba para los ricos que echaban las ofrendas las 2 monedas blancas que la viuda dio? Para los ricos era algo insignificante. ¿Qué significaba para la viuda las 2 blancas? Dice la Biblia que para la viuda significaba todo el sustento que tenía. ¿Quién dio una ofrenda significativa, hermanos? ¿La viuda pobre o los ricos? La respuesta es obvia. Dios sabe qué es lo significativo para cada uno de nosotros. Por eso no se trata de cantidad, se trata de generosidad, se trata de hacer algo significativo, se trata de hacer algo para la gloria y honra del Señor. ¿Y qué significaba para Dios las 2 blancas? Para los ricos, algo insignificante, una sobra. Para la viuda, el sustento que tenía, todo lo que tenía. Para Dios, significaba adoración y fe. Para Dios era eso, las 2 blancas, una adoración y la otra fe. Porque la viuda demostró eso cuando dio todo lo que tenía. Por eso, mis hermanos, Dios quiere que nosotros demostremos que le amamos, que le adoramos y que tenemos fe en Él. Al momento de darle, al momento de administrar nuestras finanzas. Y si queremos tener en abundancia, si queremos ser prósperos a la manera de Dios, tenemos que darle. Tenemos que participar en las ofrendas. Tenemos que ser parte de la iglesia en ese sentido. Y obviamente nunca vamos a estar con necesidades tan apremiantes que Dios no las pueda resolver. ¿Confiamos en el Señor que eso va a pasar? ¿Confiamos en que Dios va a proveer para todas nuestras necesidades? Y eso es algo, hermanos, que Dios coloca en nosotros como un desafío de ser así mayordomos fieles de los recursos que nos ha dado. Y es que, hermanos, yo creo que se puede dar sin amar. Se puede dar sin amar. Se puede dar por dar nomás y no tener un amor a la causa o a alguien. Pero no se puede, hermanos. Es imposible amar y no dar. Porque al amar, vamos a dar. Dios nos amó y se dio a sí mismo por nosotros. Y Él pide que le amemos y que una demostración del amor sea el darle. Pero darle como Él nos pide y darle a la manera de Dios. Que Dios, hermanos, nos ayude en ese sentido a ser excelentes mayordomos de los recursos. Si somos excelentes mayordomos, tendremos más cosas, más abundancia. Pero no hagamos lo que hizo el rico insensato. Derribaré mis graneros, construiré y los haré más grandes. Tomemos en cuenta a Dios en nuestros planes. Digámosle a Dios: Señor, ¿qué hago con estas riquezas? ¿Qué hago con esta prosperidad? Y Dios nos va a decir claramente: compártelo, invierte en las cosas del Señor,
para que mucha gente más conozca de la obra del Señor y que así honres al Señor con tus bienes. No importa cuánto tengamos, hermanos, podemos honrar al Señor con 2 blancas y podemos honrar al Señor con mucho más, pero lo importante es que sea algo significativo y que todo eso que nosotros hagamos de dar al Señor sea para la gloria y la honra de nuestro Dios. Amén. Oramos. Oh bendito Padre Celestial, queremos darte muchas gracias, Señor, por este día. Queremos, Padre Celestial, ofrecer lo que en este tiempo, Señor, vamos a ofrecer. Un sacrificio. Queremos ofrecerte, Señor, nuestra vida. Queremos, Padre, darte todo nuestro ser. Que tú lo recibas como un gran sacrificio, Padre Celestial. Amado Señor, tú eres un Dios grande. Tú eres un Dios poderoso, Señor, y estamos aquí para honrarte, para bendecirte, Señor. Y queremos, Señor, ser buenos mayordomos según lo que tu palabra lo establece, Señor. Amado Padre Celestial, te honramos y te bendecimos, Señor. Y estamos aquí, Señor, para ofrecerte nuestra vida, para ofrecerte nuestros recursos, para ofrecerte nuestros bienes, para darte a ti la gloria y la honra, Señor. Y estamos seguros, Señor, que tú nos devolverás en abundancia lo que nosotros hoy podemos sembrar. Amado Señor, por eso te damos a ti la gloria y la honra, Señor, y ofrecemos sacrificio de alabanza a ti, Señor, y de esta manera, Señor, te bendecimos. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias, Padre, porque tú nos ayudas así a entender que tú eres el dueño de todas las cosas. Tú eres el soberano, Señor. Y todo lo que tenemos te pertenece, Señor. Amado Señor, te honramos y te bendecimos. Te damos a ti la gloria y la honra, Señor. Y queremos honrarte con lo que tenemos ahora, Señor. Gracias, Padre, por todo esto. Te lo pedimos así, Señor, en el nombre de Jesús, tu amado Hijo. Amén.